el Bitcoin cayó a la región de los $85,000 y la narrativa oficial se divide. Los medios gritan colapso, los gurús dicen, compra el pánico. Billones de dólares se evaporaron en cuestión de días. El pánico es un olor que recorre el mercado, y si usted invirtió en Bitcoin o en cualquier criptomoneda, sintió ese frío. Vio cómo la vela roja se tragaba meses de ganancias, y se hizo la pregunta que define a cada inversor en estos momentos. ¿Es este el final del ciclo o la oportunidad de tu vida? Lo que la mayoría ve es solo una caída del 30%, un movimiento brutal que, en Wall Street, bastaría para declarar una recesión técnica. Pero si usted es de los que busca la verdadera libertad financiera, debe entender algo. Esta no es una simple corrección, es una transferencia masiva de riqueza. Para que se dé una caída de esta magnitud, no basta un mal día. Se necesita una convergencia de fuerzas. Es un asesinato financiero con 4 culpables claros, y si usted no entiende quiénes son y cómo actúan, siempre será la víctima. En este video vamos a realizar una autopsia a esta caída. Vamos a investigar los 4 factores que conspiraron para este desplome, y lo más importante, le revelaremos por qué este pánico es en realidad el mecanismo de Bitcoin para eliminar a los débiles y fortalecer a los fuertes. Pero antes, tengo un aviso importante para usted. No crea en comentarios aquí que indican perfiles de expertos en criptomonedas que le ayudaron a ganar dinero. Esto puede ser una estafa. Suscríbase al canal, estudie y haga su propio camino, porque en este mundo cripto cualquier error es irreversible. Para entender esta caída, primero debemos situar la magnitud del evento. La historia de Bitcoin está marcada por estos violentos movimientos. Piensen en el colapso de 2022, provocado por la implosión de Terra Luna y la posterior quiebra de la segunda exchange más grande del mundo, FTX. Aquello fue un trauma sistémico. Generó una desconfianza tan profunda que borró miles de millones y desencadenó una limpieza brutal en la industria. Muchos pensaron que Bitcoin estaba muerto, pero no lo estaba. Lo que vimos en los últimos días no es un trauma sistémico como FTX, es la consecuencia natural de la euforia. Cada ciclo de Bitcoin sigue el mismo patrón psicológico. La esperanza da paso a la codicia lleva al exceso, y el exceso siempre termina en un baño de sangre. Pero la intensidad de la corrección actual sí llamó la atención. Justo cuando el sentimiento en el mercado rozaba la codicia extrema, el precio se estrelló. Esto nos obliga a investigar qué cambió en este ciclo respecto a los anteriores. ¿Por qué la caída fue tan rápida? Para responder a eso, no podemos culpar a un solo factor. Esta vez, la corrección fue una tormenta perfecta, una alianza de intereses que atacó la liquidez en el momento más vulnerable. Culpable 1. Los ETFs de Bitcoin. El primer culpable de esta conspiración es, irónicamente, el que prometía traer estabilidad: los ETFs de Bitcoin. En el último vídeo te expliqué qué es el ETF y la consecuencia que tiene en el mercado. Pues bien, este es el primer factor en este conjunto. Durante meses nos vendieron la narrativa de la institucionalización. Nos dijeron que la entrada de gigantes como BlackRock, Fidelity y otros significaba madurez, estabilidad y sobre todo una demanda constante y billonaria. Y fue cierto. Los ETFs fueron la mayor novedad de este ciclo. Cambiaron la dinámica de la oferta y la demanda, permitiendo que el gran capital, fondos de pensiones, gestoras y bancos accediera a Bitcoin de forma simple y regulada. Esta nueva fuente de demanda fue el motor que impulsó el precio hasta el pico de los $126,000. Los flujos eran constantes, casi predecibles. Y por primera vez, el precio de Bitcoin ya no dependía solo de los entusiastas de siempre, sino de las decisiones trimestrales de los comités de inversión de Wall Street. Pero aquí está la trampa, el gran secreto que el inversor minorista olvida. El capital institucional no tiene lealtad, solo tiene una métrica: el rendimiento ajustado al riesgo. Cuando los fondos institucionales compran, el mercado celebra. Cuando deciden que el ambiente se ha vuelto demasiado incierto o que han alcanzado su objetivo de beneficio a corto plazo, ¿qué hacen? Salen, y salen rápido. Lo que vimos en las semanas previas a la caída fue un cambio brutal en este comportamiento. Los flujos que antes eran torrentes de dinero se convirtieron en goteo y luego en una hemorragia de salidas netas. Hubo días en los que el ETF de BlackRock, por ejemplo, registró salidas que superaron los $500 millones en 24 horas. En total, en un mes, estamos hablando de que los ETFs inyectaron miles de millones en oferta en el mercado. ¿Qué significa esto? El inversor institucional, a diferencia del hodler de largo plazo, no espera. Su horizonte de inversión es el próximo trimestre, no la próxima década. Cuando ven que el viento macroeconómico cambia, ajustan. Simplemente se retiran, dejando a los inversores más pequeños lidiando con el repentino vacío de liquidez. Culpable 2. Macroeconomía. Si el primer culpable puso la oferta de venta en la mesa, el segundo culpable quitó el dinero para comprar esa oferta.
Durante gran parte del año, el mercado operó con una narrativa simple y optimista. La inflación estaba bajo control y la Reserva Federal de Estados Unidos pronto bajaría las tasas de interés. Esto significaba más liquidez. Pero como siempre ocurre, las narrativas cambian más rápido de lo que los gráficos se actualizan. La inflación en Estados Unidos demostró ser más persistente de lo esperado, y el presidente del Fed, Jerome Powell, que en un momento insinuó un posible alivio, adoptó de repente un tono mucho más severo. El mensaje fue claro y reforzado por otros miembros del Banco Central. No hay garantía de recortes de tasas a corto plazo. ¿Y por qué le debe importar a un inversor en México o en cualquier país latinoamericano lo que diga un banquero en Washington? Es simple, el capital es global y el dólar sigue siendo el rey. Cuando el dinero se vuelve más caro en el centro del sistema, los inversores institucionales retiran el capital de los activos que perciben como más arriesgados. Esto es un fenómeno universal. Si usted puede obtener un retorno seguro y alto en bonos del tesoro, ¿por qué asumir el riesgo de un activo volátil como Bitcoin? Esta aversión al riesgo se amplificó con otros factores. El shutdown parcial del gobierno estadounidense, las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y la incertidumbre geopolítica. En un ambiente de tanta niebla económica y política, el apetito por el riesgo institucional cae en picada. El inversor tradicional, los fondos, los grandes bancos no tienen la misma mentalidad de hold hasta la luna que el inversor nativo de criptomonedas. Ellos ven el riesgo, venden y esperan a que la tormenta pase para volver a comprar a un precio más bajo. El Bitcoin se ha convertido en una especie de barómetro de la liquidez global. Cuando la liquidez es abundante, sube. Cuando el Fed aprieta el cinturón, es uno de los primeros activos en sentir el impacto. En esencia, el segundo culpable nos dice que, si bien la tesis de escasez de Bitcoin no ha cambiado, la disponibilidad de capital fácil para comprar esa escasez sí lo ha hecho. Y este cambio fue el detonante perfecto para que el tercer y más explosivo culpable entrara en acción. Culpable 3. Apalancamiento y crash repentino. Aquí es donde la psicología humana choca violentamente con la matemática del mercado. Cuando el precio está subiendo y la euforia es extrema, muchos inversores no se conforman con comprar un Bitcoin. Piden prestado a las plataformas, se apalancan para comprar 10. Se sienten invencibles, creyendo que la subida es inevitable y que solo necesitan apalancarse para multiplicar sus ganancias. Esto convierte al mercado en un casino, pero el apalancamiento es un arma de doble filo. Multiplica las ganancias y multiplica las pérdidas. Lo que vimos en octubre fue una serie de flash crashes brutales. Un día se liquidaron $19,000 millones en posiciones apalancadas en solo unas horas. Poco después, a principios de noviembre, ocurrió otro evento similar. ¿Por qué tan destructivo? Por una combinación fatal. Mucha codicia en una punta y poca liquidez en la otra. Imaginen un cine lleno de gente. La liquidez es el tamaño de las salidas de emergencia. Si el cine está lleno y alguien grita ¡fuego!, todos intentan salir al mismo tiempo. Pero si las salidas son pequeñas, la gente se aplasta, creando el pánico. En el mercado cripto, la baja liquidez significa que hay pocas órdenes de compra esperando. La primera caída pequeña activa la liquidación forzada de las posiciones apalancadas. La plataforma vende automáticamente esos bitcoins prestados para cubrir la deuda. Esta venta forzada empuja el precio aún más abajo, activando más liquidaciones, que empujan el precio aún más abajo. Es un efecto dominó, una cascada de liquidación que acelera la caída. Este mecanismo es la forma brutal que tiene el mercado de purgar la ganancia excesiva. El apalancamiento no solo crea volatilidad, crea inestabilidad estructural. La corrección actual fue esencialmente una limpieza quirúrgica de todos aquellos que usaron dinero prestado para apostar, en lugar de invertir. Ahora, ¿quiénes vendieron y quiénes fueron los compradores silenciosos en medio de este caos? Eso nos lleva al cuarto y más revelador culpable. Culpable 4. La gran transferencia. Psicología de holders. Analizando los datos on-chain, podemos dividir a los vendedores en dos grupos con motivaciones diametralmente opuestas. 1. Las manos de papel, short-term holders. Este grupo está compuesto por inversores que compraron Bitcoin en los últimos 90 días, impulsados por la euforia y la promesa de una subida rápida. Cuando el precio cayó, el miedo se apoderó de ellos. El sentimiento pasó de codicia extrema a miedo extremo en cuestión de días. Las manos de papel vendieron por pánico y, lo más crítico, vendieron con pérdidas. Los datos revelaron miles de millones en pérdidas realizadas por este grupo, un nivel de capitulación que solo se había visto durante los peores momentos, como la crisis de FTX. Esto demuestra que su tesis de inversión era débil, impulsada por el rumor y no por la convicción. 2. Las ballenas estratégicas, long-term holders.
En el otro extremo encontramos a las ballenas o holders de largo plazo. Estos son los veteranos que han mantenido Bitcoin por años, incluso desde la época de Satoshi. Ellos también vendieron, pero por una razón completamente diferente: realización estratégica de ganancias. El mercado les ofreció un precio cercano a máximos, un nivel de liquidez que no existía hace 4 o 5 años. Una única ballena vendió más de $1.000 millones en Bitcoin después de mantenerlo durante más de una década. Este no es un acto de miedo, es un acto de gestión de riesgo inteligente, aprovechando el momento de euforia para tomar beneficios. La conclusión del cuarto culpable es desgarradora. Lo que presenciamos fue una transferencia masiva de riqueza. El capital asustado que vendió con miedo y a pérdida fue comprado por el capital paciente y estratégico, que compró con convicción y a precio de descuento. Mucha gente se preocupa por el riesgo corporativo de empresas como MicroStrategy, que tuvo su propia crisis de reputación e índices, y eso amplifica el ruido. Pero el riesgo real para usted no viene de Michael Saylor, viene de la falta de convicción cuando el precio se mueve. El pánico es el mecanismo de limpieza de Bitcoin. Es la prueba de estrés psicológica que separa a los especuladores de los verdaderos inversores. Si usted vendió por miedo, financió el próximo yate de una ballena. ¿Qué debe hacer usted ahora? La respuesta se encuentra al cambiar el lente. Cuando la prensa le muestra el gráfico diario, cada vela roja parece el fin del mundo. Sentimos que el bull market ha terminado, que Bitcoin está en colapso y nunca más volverá a subir. Esta lupa de corto plazo es precisamente la herramienta que usa la élite para manipular el sentimiento y obligarlo a vender. Pero ahora haga un ejercicio de disciplina mental. Aleje el zoom. Miren el gráfico de Bitcoin de los últimos 5 o 10 años. Esa caída del 30%, que hoy parece un abismo, se convierte en lo que realmente es: una simple ola en un océano de crecimiento exponencial. Bitcoin ha pasado por correcciones del 30% innumerables veces, e incluso caídas del 50% en medio de un ciclo de euforia. La volatilidad es la póliza de seguro de la rentabilidad. Si un activo pudiera subir en línea recta sin estas caídas aterradoras, todo el mundo invertiría en él. La razón por la que Bitcoin ofrece rendimientos que cambian la vida es precisamente porque requiere una fortaleza psicológica que el 90% de las personas no posee. Su estrategia no debe basarse en el Fear and Greed Index, que ahora está anclado en miedo extremo, sino en la matemática de la oportunidad. Tomemos el múltiplo de Mayer. Este indicador, clave para los inversores de largo plazo, compara el precio actual de Bitcoin con su media móvil de 200 días. Si el precio está por debajo de 1, significa que está en un descuento en comparación con la tendencia a largo plazo. En el momento en que grabo este video, el múltiplo de Mayer se sitúa en un territorio muy interesante de 0.78. Esto significa que el precio actual está un 22% por debajo de su media de largo plazo. Históricamente, cada vez que este indicador cae a niveles por debajo de 0.8, ha marcado zonas excepcionales de acumulación para aquellos con una mentalidad de, al menos, un año de horizonte. El 85% del tiempo, Bitcoin ha estado más caro de lo que está hoy. Esta no es una bola de cristal que predice el fondo. Nadie la tiene. Es un mapa que indica la probabilidad asimétrica. El riesgo de una caída extrema sigue existiendo, sí, pero la recompensa potencial a largo plazo, medida por estas métricas, se multiplica. La tesis de Bitcoin no ha cambiado. Escasez digital en una era de abundancia. Un activo que, por diseño, solo existirá en 21 millones de unidades para una población global de 8.000 millones de personas. Y todo eso te lo explico aquí en el canal. Usted está en una encrucijada. Puede unirse al pánico, vender sus monedas y financiar la acumulación de las ballenas, o puede tomar una decisión basada en datos y convicción. Por eso, si este análisis técnico y sin emociones le sirvió para entender la verdad detrás del pánico, le invito a unirse a nuestra comunidad. Suscríbase a este canal ahora. Aquí le daremos la disciplina, las métricas on-chain y la perspectiva histórica para que la próxima caída no le robe el sueño, sino que le dé la oportunidad de comprar su libertad financiera a precios de descuento.